¿Qué difieren los bancos de antes y esos excesos de dando crédito ahí con el grifo Muy abierto a bien. todo el mundo a los bancos de ahora? Esta crisis en la que estamos, desde un punto de vista de macroeconomista, no me parece ni compleja ni grave, ¿no? Oye, por ir al tema, a uno de los temas que quería tocar hoy, que lo he anunciado en redes sociales, y es sobre mucha gente que dice la crisis que viene, cuidado que puede ser un 2008, es una cosa que he descartado yo absolutamente, ¿no? Otra cosa es que los mercados, porque estaban muy inflados en algunos tramos, podamos ver unas caídas no similares a 2008, pero sí fuertes, y de hecho ya tenemos un mercado bajista hasta este punto de los más acelerados que hemos visto desde el año 31, el año, lo he compartido en redes, ¿no? El año 70 y pico y tal. Es el cuarto más acelerado desde comienzos de año. Pero bueno, ya veremos dónde acaba todo esto y dónde se frena. Una cosa es la bolsa y otra es la economía real. Pero hay gente que le preocupa, ¿no? Y que dice, vamos a ver, tal, es que esto puede ser una crisis todavía peor. Yo sé que sabes mucho del sector bancario y yo siempre he dicho a mis seguidores que el sistema financiero en 2008 era una cosa y el que hay ahora es otra y que se ha provisto mucho mejor, que están con más solvencia y mejores ratios de solvencia la banca, ¿no? Y que tienen más sostenibilidad, pero ¿qué difiere? Si tienes que explicar Muy a bien, alguien ¿en qué difieren los bancos de antes y esos excesos de dando crédito ahí con el grifo muy abierto a todo bien, el mundo a los bancos de ahora? muy bien. Bueno, esta crisis en la que estamos, desde un punto de vista de macroeconomista, no me parece ni compleja ni grave, ¿no? Esto vaya por delante. Evidentemente hay un riesgo que se llama una guerra, un ataque nuclear y demás. Eso es salvando eso, desde el punto de vista de la pura macro, el hecho de que los bancos centrales vayan por los tipos de interés en el 4% como reacción a la inflación, no me parece una cosa grave. Más grave me parecía COVID, y hoy se nos olvida, caemos de nuevo ¿Es en sesgo verdad? retrospectivo, porque no sabíamos lo que podía pasar, no teníamos ni idea. De nuevo, los más agoreros, ¿os acordáis? Hablaban de la L, del 4, que nunca jamás íbamos a salir, que no íbamos a descubrir una vacuna. Bueno, se salió relativamente rápido. Es verdad que la economía española ha tardado más en salir, pero la economía mundial ha recuperado todo el perdido. A mí aquella me preocupó por la complejidad y porque como economista me veía que no era capaz de explicarlo todo porque había un elemento de vacunas y de una De enfermedad que los desconocimiento. economistas no teníamos ni idea. La crisis del 2008-2012 a mí me preocupó mucho y me preocupó mucho porque era tremendamente compleja. Insisto, yo sé que ahora todo el mundo lo entiende y todo el mundo ya sabía que se iba a producir y demás, pero entonces yo me acuerdo cuando estábamos trabajando no sabíamos lo que estaba pasando. Y aquí yo sí recomiendo lectura de libros escritos y no teníamos ni idea. Y cuando empezamos a ver cuál era el problema, nos asustamos mucho más, porque el problema era que uno de los pilares básicos de las economías capitalistas de los países desarrollados, la banca, tenía un problema de solvencia. Lo que nos dimos cuenta es que el pilar o uno de los pilares centrales del sistema, inicialmente pensábamos que era un problema de liquidez. Estoy hablando del año 2007. En el 2007, bueno, pues aquí hay un problema de liquidez de los bancos. Bueno, pues un problema de liquidez de los bancos, lo solventamos con inyección de liquidez y ya está. Luego nos dimos cuenta de que no era un problema de liquidez, de que era un problema de solvencia, de que los bancos en sus balances habían asumido mucho riesgo, un riesgo muy elevado que se materializó y que las pérdidas asociadas a ese activo eran muy superiores a los fondos propios. Lo que nos dimos cuenta, y voy a seguir con un símil de arquitectura, es que había una serie de edificios en la ciudad, unos rascacielos, que eran los bancos, que tenían unos pilares, un capital social, unos fondos propios, que no estaban diseñados por pequeños para soportar tanta carga de estructura. Eran pilares diseñados para soportar 10 pisos, pero el edificio tenía 30. Los bancos tenían un capital de 100, que estaba diseñado para tener un total activo de 1000, pero realmente tenían 3000. Y de repente nos dimos cuenta, y digo de repente nos dimos cuenta, porque todos nos dimos cuenta de repente, que en el activo tenían unas pérdidas enormes que se llevaban por delante el capital social, la solvencia, y que si caían los bancos, el escenario era tremendamente incierto. Se cometió un error, y sé que estoy diciendo cosas muy polémicas, pero se cometió un error, dejar quebrar un banco.
Y por lo tanto dijimos, espera, si quiebra un banco, pueden quebrar todos los bancos. Y eso es lo complejo de entonces. No sabíamos cómo podíamos ir a un mundo sin bancos o cómo podíamos resolver el problema de solvencia de los bancos. Hoy, han pasado ya, claro, 10 años. Echamos la vista atrás y decimos, mira, pues se ha resuelto. ¿Se ha resuelto por qué? Se ha resuelto porque los bancos se han recapitalizado. Porque esos rascacielos o esos edificios de 15 plantas hoy tienen unos pilares, hoy tienen unos fondos que están diseñados para aguantar 30 plantas. Ahora seguramente se produce lo contrario. Ahora los bancos es muy posible que tengan un exceso de solvencia. Ya se han encargado las autoridades, es decir, si tú tienes un riesgo de 100, yo antes te pedía un capital de 10, tenías 5 y hoy tienes un capital de 20. Los bancos están preparados, los rascacielos están preparados para soportar un terremoto de una magnitud muy superior a la crisis. Entonces, no hay un problema de solvencia. Y te iba a decir es casi lo contrario, hay un problema de exceso de solvencia de un sistema bancario que cuentan con un montón o cuentan con unos fondos propios elevadísimos y además en su activo tienen mucho menos riesgo. Claro, ese edificio tiene menos plantas y además tiene unos pilares mucho más anchos. Los bancos han ido quitando riesgos. Y esos riesgos que se han ido quitando los bancos, ¿quiénes los han ido asumiendo? Otros agentes. La economía mundial se ha desbancarizado y por lo tanto, como se ha desbancarizado, los bancos son más pequeños y además estos tienen mucho más nivel de solvencia. Y esos riesgos que antes asumían los bancos, ¿quiénes lo asumen? Ahora lo asumimos otros agentes. Ahora una familia típica española tiene una cartera de fondos de inversión con un porcentaje en renta variable del 20 o del 30%. Hoy es mucho más normal encontrar un fondo de pensiones de empleo en Alemania que tiene más nivel de riesgo que el que tenía hace. Hoy es más fácil encontrar un endowment de una universidad americana que tiene más riesgo que había antes. Hoy es mucho más fácil encontrar. Hoy los agentes, las familias, los inversores, tenemos mucho más nivel de riesgo que el que había en el año 2008, el que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos absorbido el riesgo que tenían los bancos. Los bancos se han quitado riesgo de encima y lo hemos asumido nosotros en nuestra. Y además los bancos tienen hoy un nivel de fondos propios espectacular. Por lo tanto, hoy no está el problema. El problema lo estuvo en el 2008 y eso fue un problema tremendamente complejo porque de repente nos dimos cuenta que el pilar básico del sistema capitalista, que eran los bancos, tenían un problema de solvencia. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Quitándoles riesgo y dándoles fondos propios. Por lo tanto, es lo que te digo, no es posible anticipar un problema de solvencia de las entidades crediticias porque tienen mucho menos riesgo en sus balances y porque tienen muchísimo más fondos propios. ¿Dónde está ahora el gran riesgo para las economías? Bueno, pues ahí evidentemente hay riesgos geoestratégicos, hay riesgos geopolíticos o hay un riesgo vinculado con los estados, porque gran parte de todo ese nivel de riesgo, toda esa carga que tenían los bancos comerciales y que se la han quitado, bueno, una especie de vasos comunicantes se ha ido a los gobiernos, unos gobiernos que tienen por delante unos retos que son intensísimos. Es difícil ser banquero central. Es muy difícil ser ministro. Eso estamos de acuerdo, sí. Que es verdad que yo los critico el primero, pero estar en sus zapatos también soy consciente de que es complicado. Es muy fácil, ¿no? Pero hay que ponerse ahí y un ministro de Economía tiene que hacer frente a gastos importantes. Tenemos un estado de bienestar, tenemos una longevidad, tenemos una necesidad de descarbonizar la economía, en fin, tenemos una serie de retos por delante con un nivel de endeudamiento público que es. Entonces, yo diría, es posible que ahora el reto procede más de tratar de anticipar cómo van a ser capaces los gobiernos de seguir activando la economía, de seguir dinamizándola y de seguir manteniendo un estado de bienestar. Y esto es lo que hasta ahora los bancos centrales nos estaban ayudando. Los bancos centrales tenían claro que la prioridad era el crecimiento, tuvieron claro que la crisis financiera del año 2008 los bancos centrales podían hacer por ayudar al sistema. No había inyección de capital, porque los bancos centrales no pueden inyectar capital, pero sí podían inyectar
liquidez, sí podían prestar dinero, sí podían inyectar liquidez en los mercados de capitales. Los bancos centrales, yo insisto, sé que esto es polémico, pero para mí los bancos centrales hicieron mucho por resolver o por aliviar los problemas asociados a la anterior crisis económica, porque fue una crisis financiera. Tras esa crisis financiera, los gobiernos tenían la necesidad de dinamizar el crecimiento económico y los bancos centrales dijeron: gobiernos, aquí estamos nosotros para ayudaros a dinamizar el crecimiento de la economía y vamos a poner los tipos de interés a nivel súper bajo y te voy a comprar los bonos para ayudarte, y porque creo que como Banco Central tengo que ayudarte a ti, gobierno, en dinamizar la economía y generar más PIB. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo, cuando se dieron cuenta de que la inflación subyacente, las expectativas de inflación, y entonces han dicho: wow, espera, ahora gobiernos, no contéis conmigo, ahora voy a subir los tipos de interés, ¿no? Bueno, me he enrollado mucho en la respuesta, pero creo que que va. Te estaba escuchando con atención. Pero por ir al grano que tú me comentabas, no, hoy no hay un problema de solvencia de la banca, hoy la situación de la economía no tiene nada que ver con la del 2008, y esto es muy común en esta profesión, para lo malo o para lo bueno, los que nos gusta mucho. Nos enfrentamos cada vez a una circunstancia diferente, a unos problemas diferentes. Tardamos un tiempo en identificar los problemas, Yo en muchas ocasiones digo: mira, con entender lo que está pasando ya me va bien, ya acertar lo que va a suceder, ya eso es para notar. Y ahora es verdad que con entender parte de esos retos que tenemos por delante, pero insisto, yo creo que ahora, como analista macroeconómico, tan compleja como la que vivimos, y por favor no caigamos en el famoso sesgo retrospectivo. Ahora nos parece que lo entonces fue fácil y no fue problema, no, ha sido fácil cuando lo hemos estudiado. Ha sido fácil cuando lo hemos estudiado y lo hemos visto con detalle, pero no fue en su momento ni mucho menos fácil.